Hoy presentamos voltaje de Thevenin para MTP. Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que bastante bien. En el video de hoy nosotros estaremos viendo máxima transferencia de potencia. Y primero vamos a encontrar el voltaje de Thevenin en la primera parte del video, que sería esto. En la segunda parte estaremos buscando la impedancia de Thevenin, la Z de carga y la máxima transferencia de potencia. Y pues bien, tenemos que la máxima transferencia de potencia es igual al voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 por las resistencias de Thevenin. Entonces, ¿qué tenemos que tener pendiente? El voltaje de Thevenin solamente vamos a tomar la parte del módulo del polar, y en la resistencia de Thevenin simplemente vamos a tomar la parte real del complejo. ¿A qué me refiero con esto? Si encontramos el voltaje de Thevenin y nos dio, por ejemplo, 7 con un ángulo de 10, pues el módulo sería simplemente 7. Entonces aquí sustituiríamos 7 y lo pondríamos al cuadrado sobre, y si la impedancia nos dio 7 más J10, pues debajo simplemente va la parte real, que sería 7. Perfecto. Entonces, sabiendo esto, partimos de cómo elaborar bien nuestra fórmula y cómo llevarla a cabo, y vamos a realizar el siguiente circuito. Ahora bien, vamos a encontrar el voltaje de Thevenin. ¿Qué hay que hacer? Primero, sustituir esta carga de aquí, que sería básicamente quitarla, sería como arrancarla de aquí, desprenderla, eliminarla, volverla nada, porque ahí es que nosotros vamos a encontrar la carga. Entonces redibujamos nuestro circuito, colocamos nuestra fuente igualito y sacamos esto. Vemos que esta bobina y esta tienen un punto en común que se junta al positivo de la fuente. Redibujamos esta otra parte y decimos esta bobina así, y pasamos esta otra bobina para acá y esta otra para acá. Perfecto. Entonces vemos que estas dos se siguen juntando ahí arriba, se conectan esta bobina de aquí abajo. Aquí arrancamos la carga y la dejamos así específicamente, y aquí tenemos una resistencia. Bien, entonces tenemos esto aquí, perfecto, con nuestra tierra. Entonces, todas estas bobinas vemos que valen J9, que sería un imaginario positivo, y la resistencia vale 8 ohms. Entonces, para nosotros hacerlo, vamos a comenzar con nuestra reducción y vemos que elementos están en serie y en paralelo. Vemos que simplemente hay dos elementos en serie, que serían estos dos. ¿Por qué? Porque la corriente pasa por aquí y también pasa por acá. ¿Qué pasa? No podemos decir que estas dos bobinas están en paralelo, porque se juntan sí, las dos en este mismo punto, pero esta se conecta con esta bobina aquí y esta con la bobina aquí. O sea, se conectan en puntos diferentes, aunque sea con un mismo elemento, pero en partes diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Vemos también que la corriente cruza por aquí, pero baja por aquí y a su vez también viene por aquí. O sea que la corriente que pasa por estas dos bobinas es la misma, porque en ningún momento se bifurca. Al contrario de por estas dos, que coge una por aquí y otra sigue para acá, y ahí sí se divide. Por ende, en estas dos la corriente sería diferente, pero en estas dos la corriente es la misma, porque pasa la misma corriente. Entonces decimos que Z1 va a ser igual a J9 más J9, y eso va a ser igual a J18. Hacemos la siguiente reducción, que sería Z2, que la encontraríamos, redibujamos este circuito, siempre redibujando esta reducción acá, ponemos esta bobina aquí, y bueno, este jumper de aquí, que sería el de este cablecito, lo dejamos igual y vendría aquí, queda igual, y aquí queda la resistencia. ¿Qué tenemos que tener pendiente? Algo que podemos ver desde ya es que el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje que, si alguien mide aquí con un tester, va a dar el voltaje que den esos dos puntos, va a ser el voltaje de Thevenin. Y vemos que esta resistencia está en paralelo con estos dos puntos. ¿Por qué? Porque se conectan tanto desde este punto hasta este punto. Entonces el voltaje que tenga esa resistencia va a ser igual al voltaje de Thevenin.
Entonces, este es en el caso de este circuito. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya desde ahí yo puedo intuir que si yo realizo esta reducción de aquí de estos dos componentes, me van a quedar dos componentes en serie, que sería la reducción de estas dos en serie con esta resistencia, y me quedaría para hacer un divisor de voltaje, y encontrando el voltaje de esta resistencia podemos encontrar el voltaje de Thevenin, porque sería el mismo voltaje que esté en estos dos puntos, porque estaría en paralelo. Pero ahora lo veremos más detallado para que vean de dónde yo saco esto. Entonces decimos que Z2 va a ser igual a Z1 paralelo con J9, que es este de acá, porque también vale J9, esto vale 8 y esto es Z1. Entonces esto va a ser igual a Z1 es J18 por J9, todo esto sobre J18 más J9. Esto nos da igual a, entonces esto nos da J6, y redibujamos nuestro circuito. Estos dos, como estaban en paralelo, pues esa fue la reducción que hicimos, quedaría en serie, y el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Z2 y 8 ohmios. Entonces, como esto, vemos que quedó de la siguiente manera, con los dos cositos en paralelo con la resistencia. ¿Cómo sabemos esto? Porque fíjense que este cable de acá, que sería el de este pin de esta resistencia, viene desde acá y sale para acá, y desde otro lado de la resistencia también, viendo que sale desde los dos pines de la resistencia. Entonces esa condición se sigue cumpliendo acá, desde aquí hasta aquí. Eso es algo que tenemos que tener muy pendiente. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, el voltaje de Thevenin, como yo les dije, sería el mismo voltaje de esa resistencia, porque los dos terminales del Thevenin están en paralelo con esa resistencia. Entonces vamos a hacer un divisor de voltaje para encontrar el voltaje en esa resistencia, y al encontrar el voltaje en dicha resistencia, pues estaríamos encontrando el voltaje de Thevenin. Entonces decimos VTH va a ser igual a el voltaje de la fuente, que son 10 voltios. Hacemos un divisor de voltaje como ya vimos anteriormente, que es el voltaje total por el punto de que queremos entre la suma de los dos puntos, 8 más Z2. Entonces decimos 80, sería 10 por 8, sobre 8 más J6. Eso lo ponemos en nuestra calculadora y nos da un valor de 6.4 menos J 4.8. Perfecto. De esta manera nosotros encontramos el voltaje de Thevenin. En el próximo video, en la siguiente parte, vamos a encontrar la resistencia de Thevenin y la resistencia de carga, y la máxima transferencia de potencia de este componente en ese circuito.